Saludos y bienvenidos a otro podcast de El Consultorio. Recuerde siempre suscribirse a nuestro canal de YouTube, Mardelis Jusino TV, comentarnos lo que piensa, las preguntas que tenga sobre este podcast y sugerirnos temas que usted quiera que nosotros pues tratemos aquí en estas conversaciones que tenemos con los expertos y los doctores que traemos todos los miércoles a las 7 de la noche. Saludo muy especial a la gente de Latinoamérica que nos está sintonizando en Venezuela, en México, también en Florida, en Texas, en España, incluso en Alemania hemos visto que hay gente que nos ha estado viendo. Los temas de salud son comunes a todos los que vivimos en este mundo, así que puede sugerirnos también y lo vamos a trabajar aquí en el consultorio. Vamos a estar hablando de un tema muy importante, pero también de un tema que a mí me toca muy, muy de cerca, porque por la línea materna prácticamente pues casi todas mis tías tuvieron cáncer y fallecieron de cáncer. Afortunadamente la medicina ha avanzado muchísimo y todos los primos, ¿verdad? Y primas, pues hemos estado bien pendientes en revisiones más continuas del usual por esa situación que toca pues bien de cerca a mi familia. Y conmigo se encuentra la doctora Giara Lugo. ¿Lo dije bien? Giara Lugo. Ella pertenece a la Facultad de Recinto de Ciencias Médicas. Correcto. En el área de ginecología y obstetricia. Tiene una especialidad en lesiones premalignas y usted ha sido escogida para hacer otra especialidad. Sí. En ginecología oncológica fuera de Puerto Rico, porque lamentablemente pues, me han dicho que eso no se hace aquí. Gracias por estar con nosotros para hablar sobre un tema bien, bien importante y como dije, a mí me toca particularmente, me toca de cerca, porque este es uno de los cánceres que tocó a mi familia, ¿verdad? Hace 20, 30 años venimos, ¿verdad?, viendo esto de cerca en mi familia. Y fue bien duro y sigue siendo bien duro para todos nosotros. Por eso para mí, en particular, es bien importante hablar sobre esto y sobre la prevención. Claro. Muchas de estas cosas con la atención adecuada y continua, no ignorar las señales, evitar los factores de riesgo y de todo eso vamos a estar hablando, ¿verdad? Sobre lo que es el cáncer cervical. ¿Tenemos estadísticas recientes? Las estadísticas más recientes actualmente son del 2020, lo que indican que para el año 2020 la incidencia de cáncer cervical en Puerto Rico se coloca como el 7º cáncer más común en la isla. Además de esto, la incidencia ha ido en aumento aproximadamente a 2.4% por año en los últimos años, debido a razones que estaremos hablando un poco más adelante. Uh-huh. Se diagnostican aproximadamente 250 casos al año, con una mortalidad de aproximadamente 95 casos al año. La mitad, casi la mitad. Casi la mitad. Afortunadamente, esos diagnósticos, obviamente la gente dice, ay, 200 no es tanto. Para ustedes como médicos, es mucho. Sí. Actualmente Puerto Rico es la jurisprudencia de los Estados Unidos con la incidencia más alta de cáncer cervical. Así que definitivamente esto es un signo de alarma para nosotros, ¿verdad? Y más aún es un cáncer que es completamente prevenible y tenemos las herramientas para poder ayudar a las mujeres. Yo me preguntaba si esto representaba un problema de salud pública. Sí, definitivamente, ¿verdad? Es un problema de salud pública, es un cáncer, ¿verdad? Que la incidencia ha ido en aumento cuando, como usted muy bien dijo, la medicina ha avanzado muchísimo. Así que, ¿verdad? Es un problema de cómo podemos lograr que esas mujeres lleguen a su cita del ginecólogo, a hacerse su papá Nicolau, para poder, ¿verdad? Atacar este problema. O sea, que en términos de prevención, una de las cosas que nosotras tenemos que hacer es acudir a nuestro ginecólogo o ginecóloga de preferencia a hacernos esta prueba. Correcto. Cuando hablamos de prevención, para indagar un poquito más, hay 2 tipos de prevención. La prevención primaria es cuando atacamos, ¿verdad?, esta infección desde antes que la infección llegue a nosotros, desde antes que la adquiramos. Y esto empieza con la vacunación. Vacunando a sus hijos de los 9 años en adelante, la vacuna del HPV fue aprobada hasta los 45 años recientemente, es la forma primordial de prevención. Okay. Ya la prevención... Fíjese, cuando yo crecía eso no existía. Sí. Y de hecho a mí me sacaron unas células premalignas hace 20, 25 años, por las razones que he explicado, ¿verdad?, anteriormente. Y ahora sí existe esta vacuna. ¿Hay mitos sobre este tipo de vacunación, en específico este tipo de vacuna, o es algo que ya hemos ido superando? Lamentablemente no. Como toda vacuna, existen muchos mitos todavía. El mito de que la vacuna pueda ocasionar autismo es un mito que sigue muy presente. ¿Esa vacuna en particular? Sí.
¿Verdad? Son mitos que no están... Pero no hay estudio, no hay un solo estudio que valide una cosa como esa. Claro. O sea, esto es como, o sea, yo no voy a discutir con usted si la Tierra es plana o redonda. Es redonda. O sea, punto. Correcto. Y es algo que está disponible hasta los 45 años, porque en un principio se había probado como una edad un poco más bajita, ¿verdad? Sí. Anteriormente era hasta los 26 años solamente. Fue en los pasados 1 o 2 años que entonces se aprobó hasta los 45 años. O sea que hay personas por ahí, hay mujeres todavía. Esta vacuna para hombres y mujeres. Para hombres y mujeres, correcto. O sea que deben haber muchos ciudadanos y ciudadanas por ahí que se pueden poner la vacuna y no lo han hecho todavía. Está a tiempo. Si está hasta los 45 años, está a tiempo de ponérsela todavía. Sí. ¿Y dónde se pone esa vacuna? La vacuna la pueden adquirir en cualquier centro de vacunación, cualquier Walgreens o farmacia. Y muchas veces hay campañas de voces que también están accesibles al público para que usted pueda ir y adquirir su vacuna. ¿Esta vacuna es compulsoria en cierto periodo de edad? Sí, afortunadamente la vacuna recientemente, ¿verdad? Sí la hicieron compulsoria para adolescentes y estudiantes que estén en la escuela. Eso es importante, ¿verdad? Porque al hacerla compulsoria, pues aumentamos dramáticamente ese nivel de adherencia a utilizar esta vacuna, porque si no tiene el famoso papelito verde que todavía existe, si no tiene el papelito verde, pues entonces no puede ir a la escuela. Así mismo. Así que sí es importante entonces subrayar ese aspecto de la vacuna y que se ha empleado hasta los 45, porque ¿verdad? No tengo ese dato demográfico aquí, pero supongo que deben ser miles de personas que están aptas para ponérsela. Definitivamente, cuando hablamos de las estadísticas de qué % de la población está vacunado, lamentablemente esas estadísticas no están tan disponibles. Sí se ha visto un aumento en adolescentes que sí, aproximadamente más del 70% ya sí tiene su vacuna, y eso ha sido gracias a todos estos movimientos que sí exigen que los niños estén vacunados en la escuela. Ya el problema viene siendo, luego de que salen de la escuela, claro, ¿verdad?, que pasan la adolescencia, lograr que esa población se vacune. ¿Cuáles son las principales causas de cáncer cervical? La principal causa, más del 99%, viene siendo el virus del papiloma humano. Más del 99%, o sea, prácticamente todo, ¿no? Sí. La mayoría de las mujeres en algún punto de su vida van a adquirir o van a tener el virus del papiloma humano. ¿Qué es eso del virus del papiloma humano? El virus del papiloma humano viene siendo, perdonen la relevancia, es un virus que obtenemos de forma durante la... ¿Es un virus de transmisión sexual? Es un virus es una enfermedad de transmisión sexual, sí, que básicamente los hombres, a diferencia de las mujeres, no se le hacen pruebas tan frecuentemente como a las mujeres, porque la incidencia de ellos tener un cáncer de pene, tener un cáncer orofaringe, tiende a ser un poco menor que el de las mujeres. Pero el hombre lo puede transmitir. Definitivamente. ¿Y viceversa? Y viceversa. Okay. Sí. Lo que pasa es que a diferencia de otras condiciones como clamidia, gonorrea, que la mujer o el hombre tienen más conocimiento si al momento del coito lo están transmitiendo, realmente el virus del papiloma humano, la mayoría de las mujeres lo tenemos. Es decir, es un virus silencioso, porque cuando hablamos de sífilis y gonorrea, pues hay unas características. Hay muchas enfermedades de transmisión sexual que tienen características que son muy visuales o que pueden ser dolorosas. Esto es un virus como que se queda calladito. Así mismo. Es un virus, ¿verdad?, que en etapas tempranas no demuestra ningún tipo de síntoma. Ya cuando va avanzando, que puede progresar un cáncer o una lesión premaligna, ¿verdad?, ahí es que entonces puede empezar a desarrollar síntomas como el dolor pélvico, sangrado vaginal, sangrado durante relaciones. Cuando hay síntomas, hay condiciones como, por ejemplo, el cáncer de colon, que los gastroenterólogos en el podcast nos dicen, mira, en muchos de los casos, cuando ya hay síntomas, podría ser demasiado tarde. O es un mal indicador de que la cosa podría estar avanzada. En el caso del virus del papiloma humano, ¿es igual? Se comporta igual, sí. Como mencioné, en sus etapas tempranas tiende a ser silencioso, la paciente no tiende a tener ningún tipo de síntoma. ¿Por qué? Porque es microscópico. Todavía son a nivel celular, ¿verdad?, donde ocurren esos cambios. Ya cuando hay persistencia del virus del papiloma humano, esa persistencia del virus es lo que llega a que puedan haber cambios celulares y esto progresa a un cáncer. Y ahí, ¿verdad?, es que entonces vienen los síntomas. Ya ahí la cosa entonces se complica bastante. La principal prueba de detección me dijo que es el Papa Nicolau. ¿Y existe algún otro tipo de prueba o eso ya es una vez se detecta alguna lesión? No, el Papa Nicolau viene siendo la primordial prueba de detección temprana, ¿verdad? Tenemos varios componentes. El Papa Nicolau, y a esto se le añade la prueba del virus del papiloma humano. Que es una prueba, obvia, específica para
para eso. Que se hace al mismo momento de tomar el Papa Nicolau. ¿En Puerto Rico existen números en cuanto a la frecuencia con que las mujeres están yendo a los médicos o quizás cuando dejan de ir? ¿Esos números no existen? Esa estadística de verdad me parece que no existe. Y es importante, y obviamente pues un poco hace un llamado al Departamento de Salud, que es la entidad, pienso yo, que principal. Tener números nos ayuda a tener una visión más concreta, que ustedes como doctores puedan tomar decisiones en conjunto de política pública. Correcto. Así que es importante tener estas estadísticas y otras estadísticas de todas las áreas, porque primero hay que saber dónde uno está parado para uno poder pues tomar esta determinación. Pero ustedes como profesores, como profesoras, como médicos, presienten que quizás las mujeres en algún punto de su vida dejan de ir al ginecólogo o no van con la frecuencia que deberían. Definitivamente. Muchas mujeres luego de dar a luz dejan de ir al médico porque pues tienen otras tareas, empiezan a cuidar a sus hijos, ya cuando pasan la menopausia, también piensan que no es necesario visitar al ginecólogo con tanta frecuencia. Hasta muchas veces, ¿verdad? El Papa Nicolau se descontinúa a los 65 años en ciertas mujeres, ¿verdad? Que cumplan con los criterios para descontinuarlo. Y hay mujeres que hasta luego de los 65 años dicen que pues no tienen que volver a un ginecólogo en su vida, y esto realmente no es cierto. Wow. Porque a pesar de que no haya una indicación para nosotros hacerle un Papa Nicolau, la visita anual sigue siendo muy importante. Y la otra razón, ¿verdad?, que dejan de ir es si no tienen alguna pareja nueva o han estado divorciadas por muchos años. Simplemente dicen, yo no estoy sexualmente activa, no tengo necesidad de realizarme un Papa Nicolau. Bueno, yo siempre me gusta citar mucho al internista y reumatólogo, el doctor Rodríguez, que dice, todos los años usted se tiene que hacer la prueba de las 100,000 millas. Y eso incluye, en el caso por ejemplo, de nosotras las mujeres, pues ir al ginecólogo. Ir al ginecólogo, tener esa cita diaria. Yo admito mi culpa. Después que nació Valentina, también yo fui una de esas mujeres que dejé ir por unos años. Y en la medida en que he estado trabajando con este podcast de salud del consultorio, pues... ¿Has retomado? Claro, he retomado porque yo no puedo aquí decirles a ustedes, tienen que hacerlo si yo no lo hago. Y principalmente pues porque me importa mi salud, ¿verdad? Y uno gana mayor conciencia cuando tiene los expertos como ustedes aquí y que nos hablan de estas condiciones que son prevenibles. Y yo digo, pues yo no tengo planes de morirme pronto. Yo quiero durar mucho, pero si quiero durar con calidad de vida, pues hay que hacer lo propio. Hay que hacer lo propio y hay que sacar el tiempo, ¿verdad? Y otro internista, recuerdo que una vez me dijo, tenga cuidado que la lápida no diga la que no tuvo tiempo. No. Y entonces esas son cosas que ustedes en su rol, ¿verdad?, de machacarle a los pacientes, pues le dicen, espérate, eso es un wake-up call para uno, tú sabes. Y es verdad, pues claro que tiene toda la razón. Hay que sacar tiempo para uno y, ¿verdad?, cuidarnos, porque de verdad hay muchos cánceres, como estábamos hablando anteriormente, que cada vez se están dando más jóvenes y en personas de más corta edad. Así que hay que atacarlo. Claro que sí. Una vez se detecta cáncer cervical, ¿cuáles son las opciones de tratamiento que existen en Puerto Rico? Las opciones de tratamiento van a depender mucho de en qué etapa se diagnostique ese cáncer. Si se diagnostica en etapas tempranas, que es un cáncer, ¿verdad?, que a nivel microscópico todavía, las opciones pueden ser desde quirúrgica, ya sea remover la matriz, pero si lamentablemente el cáncer ya se detecta en etapas más avanzadas, pues el tratamiento cambiaría a radioterapia, quimioterapia, y hoy en día también la medicina que se está moviendo a inmunoterapias. ¿Qué es eso de inmunoterapia? Es la segunda vez que lo escucho. Mi compañera de trabajo, Carmen Jovet, me lo mencionó en estos días. Me quedé también con esa pregunta. Sí, la inmunoterapia viene siendo ya cuando a nivel patológico se le hacen unos estudios más específicos al tumor para saber qué marcadores tienen, y saber unos hallazgos características específicas de ese tumor y cómo se puede atacar con unas terapias que son dirigidas específicamente a esos marcadores que se han identificado que ese tumor tiene. ¿Eso tiene que ver con la genética? No tiene que ver con la genética. Cuando habla de marcadores, ¿qué son características del tumor. Okay. Por ejemplo, interleuquinas que puede tener, que se pueden atacar. Quiere decir que entonces eso provoca que el tratamiento sea más específico, más targeted. Más dirigido. Más dirigido, ok. Sí. Y esa es la meta.
Y pues eso aplica para diferentes tipos de cáncer ginecológico, cáncer uterino, cáncer de ovario y pues recientemente estudios que se están haciendo también para cáncer de cervix. Ok, y supongo que eso va a depender de cada paciente, ¿no? Por más que se parezca un caso al otro, cada paciente es un universo, cada paciente es único. Y de ahí entonces que se determina cuál es el mejor curso de acción a seguir en términos de tratamiento. Sí. Hay que determinar, ¿verdad?, qué tipo de cáncer de cervix es primero que nada, dónde está presente, cuán localizado o avanzado está, o si está metastatizado ya en su cuerpo. Metástasis es que ya hay un cáncer primario y entonces hay unos que se ha movido, se ha regado a diferentes partes del cuerpo. Que se han regado. Me imagino que emocionalmente, económicamente también, hay un efecto sobre esto. Sí. Definitivamente, en términos emocionales, para las pacientes siempre viene un sentido de culpabilidad de qué yo pude haber hecho o dejado de hacer, porque esto me pasó a mí. Y también el cáncer, ¿verdad? Todo tipo de cáncer se asocia mucho a depresión, ansiedad en estas pacientes. Cuando hablamos de términos económicos, por la otra parte, tenemos los gastos directos. Esos gastos directos vienen siendo todos los gastos asociados a la cirugía que el paciente tenga, a esa quimioterapia o radioterapia que necesite tomar. Y los gastos indirectos, pues viene siendo si el paciente necesita dejar de trabajar, los gastos de transportación, los gastos de comida o si necesita alguna cuidadora. O si tiene que relocalizarse, si tiene que irse a Estados Unidos, o sea, son muchas cosas. Son muchas cosas. Son muchas cosas, por eso aquí yo creo que lo mejor que viene a la frase, mejor es prevenir que tener que remediar. ¿Existen organizaciones que apoyen a las mujeres que tienen el cáncer cervical? Sí, hay muchas organizaciones con el fin de apoyarlas. Tenemos las Voces de Raiza. Las Voces de Raiza es un movimiento universal, ¿verdad? Que se comenzó hace unos años, ya que Raiza, para los que no la conocen, fue una mujer que murió lamentablemente, ¿verdad? A causa de este cáncer que es completamente prevenible. Hay otros movimientos de la Sociedad Americana de Cáncer que también, ¿verdad? Tienen grupos de apoyo para esas mujeres que desean, ¿verdad? Compartir con otras mujeres y buscar un poquito más de ayuda más allá. Y las personas que deseen más información sobre el cáncer cervical. Sí, el cáncer cervical realmente pueden entrar a buscar más información, ya sea en el Centro Comprensivo de Cáncer, directamente en la página del CDC. Son páginas que son confiables, ¿verdad? Porque lo discutíamos antes de comenzar el podcast. Google no estudió medicina. Y ahora añado ChatGPT. No estudió medicina. Tiene que buscar páginas que tengan información confiable, información legítima sobre estas condiciones. Y al final, porque esperamos, ¿verdad?, que esto motive a muchas mujeres y los hombres también a acudir a sus médicos, pregúntale al que sabe. Pregúntale a su médico si usted quiere más información, a qué páginas puede ir, porque no cualquier cosa que se ve ahora en las redes. Yo me imagino que ustedes cada vez que ven cosas relacionadas a su profesión, pues caen como medio muertos cuando ven cuánta barbaridad. Pues mire, no todo lo que sale en las redes es verdad. Tenga un poco de criterio ahí en ese aspecto. No se puede creer todo lo que se dice por ahí. Así mismo. Mr. Google es bien real, pero hay que tomarlo con pinza, ¿verdad? Lo que vemos en las redes, y cualquier duda, pregunta, ¿verdad? Siempre puede acceder a su médico primario, a su ginecólogo, para pues, poder aclararle esas dudas. Gracias por estar con nosotros orientándonos, ¿verdad?, sobre esta condición tan importante. Mujer que me estás viendo, haz como yo hice, lo había dejado, estuve 2 o 3 años media, como dice la doctora Díaz, como perdida, pero he vuelto al redil. Eso es lo importante, y me que vuelvan. siento bien de haberlo hecho, ¿verdad? Porque uno se siente bien en saber que uno está bien, porque uno quiere tener calidad de vida. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Amigos, hasta aquí el consultorio. Será hasta la próxima.